Cordial saludo desde Capital Humano. Queremos continuar con la inducción corporativa y vamos a ver entonces a continuación los aspectos más importantes que se derivan de las relaciones de trabajo, entre ellos los deberes y las obligaciones que deben cumplir las partes de la relación laboral, valga decir empleador y trabajador, y también veremos los temas más relevantes que tienen que ver con el proceso disciplinario. Entonces comenzamos con el trabajo como derecho fundamental. El trabajo como derecho fundamental está contemplado en la Constitución Nacional, que reza que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de especial protección del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos principios mínimos y garantías que se deben cumplir respecto a las obligaciones laborales que a continuación vamos a mirar. ¿Cuáles son ese principio mínimo de garantías? Están contempladas básicamente en el artículo 53 de la Constitución Nacional, denominado el Estatuto del Trabajo. Y es que un trabajador, además pues, de su salario, tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a unos mínimos, que los mínimos pues los conocemos básicamente como las cesantías, 30 días de servicio por 30 días de salario por año o proporcional al tiempo laborado. También tenemos derecho pues a una prima semestral a mitad de año y otra a finales de diciembre. Tenemos derecho a unos intereses a las cesantías, el pago de unas vacaciones, y esos son los derechos como mínimos. Hay empresas que establecen otros beneficios extralegales. Hay una irrenunciabilidad de derechos, o sea, los derechos laborales no se pueden renunciar. Yo no puedo decir no me pague una prima porque yo sé que la situación de la empresa está complicada. No, eso es irrenunciable porque es un derecho que se llama adquirido y que está pues en la legislación colombiana. Hay una protección especial a la maternidad. Ya todos pues conocemos pues que las maternas tienen un derecho a una licencia de maternidad pagada pues por el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que la empresa pues debe obviamente acogerse pues a los lineamientos que ha dado la ley sobre eso. También hay protección a los menores de edad, hay derecho a la recreación. La transacción y la conciliación en materia laboral se refiere a que yo puedo llegar a mutuos acuerdos con el empleador, ¿cierto? Yo puedo llegar a un mutuo acuerdo para retirarme de la empresa, yo puedo llegar a un mutuo acuerdo sobre un pago de horas extras que estaban en duda, etcétera, etcétera. Tenemos derecho pues a las pensiones, al reajuste periódico. Pues de hecho la empresa pues obviamente hace las cotizaciones a la seguridad social en pensiones, salud y ARL. Y también, y que es muy importante, tenemos todos derechos al respeto y a la dignidad humana. Ese respeto es la base de las relaciones humanas, esa es la base de las relaciones laborales. Cualquier relación que usted tenga está basada en el respeto. Entonces, en materia laboral no se extrae de esa obligación, y básicamente eso apunta a una sana convivencia laboral. También a un salario, que en Colombia hay un mínimo, ese es el salario menor que le podrían pagar a uno, ese salario mínimo. Bueno, vamos a mirar entonces algunos aspectos de la contratación laboral en Colombia. En Colombia el contrato laboral puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Qué pasa si es verbal? Si el contrato es verbal, se considera que es un contrato a término indefinido, ¿cierto? El contrato a término fijo en todo caso debe ser por escrito, siempre será por escrito. Y hay por su duración varios tipos de contrato. Está el contrato que ya decía, término fijo, donde las partes dicen yo empiezo en tal fecha y se pone una fecha de terminación. Eso no quiere decir que cuando le notifiquen a uno esa terminación lo estén despidiendo, no es un despido, simplemente era un término acordado que llegó a su fin o se expira su plazo. El contrato por obra o labor. El contrato por obra o labor, que es básicamente el que se tiene con los trabajadores en misión, es para desarrollar una obra o labor, en este caso en una empresa usuaria, y por el tiempo pues que dure la obra o labor que esta empresa usuaria determine. Hay un contrato accidental o transitorio, que son contratos muy de corta duración, menores a un mes. Ese pues es un tipo de contrato que casi no se maneja en Colombia, pero es válido y es un contrato laboral con todas las garantías. Y el famoso contrato a término indefinido, que digamos que es como el que más acostumbramos recomendar en los abogados, pero para ciertas empresas, ya cuando son empresas temporales, como en el caso que nos ocupa, sí debe ser por obra labor, por disposición legal. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es un contrato? ¿Y qué es un contrato laboral?
Entonces miren, un contrato en términos generales, cualquier contrato es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. Ejemplo, si usted va a hacer un contrato de arrendamiento, usted se tiene que poner de acuerdo con el dueño del apartamento respecto a la fecha de inicio, a la fecha de terminación, cuál es el canon de arrendamiento, si hay mejoras, quién las asume, etcétera, etcétera, el pago de los servicios públicos. En un contrato laboral igualmente hay que tener un acuerdo de voluntades sobre el salario, el sitio donde va a desempeñar mis labores, el horario de trabajo, las prestaciones que se me van a pagar, etcétera, etcétera. Ya más adelante se detallará. Entonces, el contrato de trabajo, una persona natural, o sea, un ser humano, se obliga para con una persona que puede ser natural también o jurídica, en este caso Capital Humano es una persona jurídica, a prestar un servicio bajo una continuada subordinación y mediante una remuneración, porque pues obviamente trabajamos porque hay un pago y un salario. Ese contrato tiene varios elementos, básicamente son tres y son la actividad personal del trabajador. O sea, si contratamos a Jorge, Jorge no puede el día de mañana decir que va a ir Mario, su hermano, a reemplazarlo, no, debe desempeñar su labor Jorge, porque él fue el que se contrató por capital humano y él debe prestar su actividad personal. La subordinación o dependencia, la voy a definir en una forma muy sencilla. La subordinación o dependencia es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes y el deber del trabajador de acatarlas, de recibirlas. En las empresas temporales hay un aspecto muy importante sobre la subordinación y es una excepción a la regla general, y es que la subordinación se puede delegar. ¿Qué significa esto? La subordinación, cuando usted está en una empresa usuaria, la empresa usuaria le puede dar las órdenes y las instrucciones de cómo desarrollar su trabajo. Y finalmente el salario, que es la retribución pues, al servicio que usted está prestando. Pero además de estos elementos, digamos, de orden legal, yo quisiera que ustedes se detuvieran a pensar que hay otros elementos muy importantes en la vida, y es la aptitud. Ustedes están siendo contratados porque tienen aptitud, porque son capaces, tienen una capacidad que ya durante un tiempo, un proceso de selección, la empresa determinó y por eso los escogió. Pero yo diría que lo que sostiene en la vida el contrato de trabajo es la actitud, con C, actitud. La actitud es esa buena disposición, la actitud es, como otros dicen, pues tener una buena vibra, una buena energía, una buena sensación, una buena relación con la gente. Mejor dicho, sacar del mundo lo que hoy denominamos la toxicidad, o sea, ser tóxico no es bueno en el trabajo porque eso afecta a las relaciones. Y la confianza es fundamental. Yo aquí me detengo un poquito por lo de la confianza. ¿En qué sentido? Miren, la confianza abre puertas. La confianza es fundamental. Por eso, cuando ustedes tengan una necesidad, tengan que pedir un permiso, hablen con la verdad. Hablen con la verdad. Porque muchas veces para obtener un permiso decimos que está enfermo el niño, que la mamá está muy grave, que el papá se cayó, que yo no sé qué, y no es cierto. No es cierto. Si la empresa detecta eso, podría hacerle a uno un disciplinario y tomar decisiones. Pero lo más grave de eso, incluso que una sanción disciplinaria, sería precisamente perder la confianza en el trabajador. Entonces, si usted, perdóneme en el ejemplo, si usted se va a ir a jugar pirinola a Fredonia 3 días, pida el permiso para jugar pirinola. Diga, yo voy a pedir un permiso de 3 días porque me voy a ir a jugar pirinola, el campeonato que hay en Fredonia, en el suroeste antioqueño. Entonces, la empresa ya dirá si le da el permiso o no le da el permiso, pues que las empresas evalúan, pero mire que usted está hablando con la verdad. Entonces eso le va a generar confianza a su empleador y seguramente si él tiene la posibilidad de darle el permiso, se lo va a dar. Bueno, recuerden que uno cuando firma contrato, como decimos los antioqueños, para las que sea, ¿cierto? Sí, nos comprometemos a cumplir las normas, que si me trasladan de sede no hay ningún problema, que yo no tengo problemas con los turnos de trabajo, que yo no tengo problema pues con los horarios, hacer reemplazos, entre otros. Eso lo decimos cuando firmamos el contrato, pero ya en el desarrollo del contrato algunas personas empiezan a poner problemas y decir, no, yo no me voy para esta sede, yo no puedo hacer este turno, sabiendo que cuando firmó el contrato se comprometió a ello. Entonces eso es claro, el contrato es un compromiso y usted en ese compromiso ya adquirió, por ejemplo, cumplir esas normas, traslados, turnos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces recordemos que el trabajador se debe someter a las necesidades de la empresa.
y no la empresa a las necesidades del trabajador. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las prestaciones sociales. Ya mencioné, pues, cuando hablaba de los derechos mínimos, algunas, pero vamos a recordarla. La prima de servicios es un mes de salario pagadero, 15 días en junio y 15 días en diciembre, o proporcional al tiempo laborado. El calzado y vestido de labor es una prestación social que se paga a quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Claro que si la empresa le quiere dar a un trabajador que gana más de 2 salarios mínimos el uniforme, no hay ningún problema. El auxilio de cesantía son 30 días por año o proporcional, y los intereses son del 12% anual. Igual hay un descanso remunerado de lactancia, hay unas vacaciones que en estricto sentido las vacaciones no son una prestación social, pero digamos que pues, siempre se meten en una liquidación, entre la gente lo considera como si fuera una prestación social, pero realmente las vacaciones son un descanso remunerado. Y hay un auxilio de transporte al que tienen derecho los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, entonces, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores? Los trabajadores tienen derechos, obvio que sí, que sean respetados, que los traten dignamente, ¿cierto? Por parte de sus jefes y de sus compañeros de trabajo, que se les otorguen los elementos adecuados de protección personal contra accidentes, enfermedades, que se les brinde capacitación para el oficio, tienen derecho a la creación de un espacio de diálogo, tienen derecho a participar en grupos, a evaluación periódica laboral, a promover la coherencia operativa y armonía, etcétera, etcétera. O sea, lo que les decía ahorita, la actitud, generar esa buena armonía laboral es una obligación, a presentar quejas formales frente a sus superiores jerárquicos, que les sea pagada la remuneración es un derecho, a ser evaluado, lo que llamamos la evaluación de desempeño, que normalmente se hace en periodo de prueba, y las empresas normalmente hacen evaluaciones periódicas cada año. Y el derecho a la protección de acuerdo a los lineamientos de la seguridad social integral. Yo normalmente, pues, cuando es presencial hacemos un tallercito, pero en este caso, pues, por la virtualidad va a haber que obviarlo. Pero simplemente les quería dar unos tipsitos de que el horario hace parte del reglamento interno de trabajo, que las sanciones que se aplican deben estar previstas en el reglamento, que uno debe usar el vestuario que la empresa le facilita, le determina, que el empleador puede fijar en el reglamento interno una ampliación de las obligaciones y las prohibiciones sin extralimitarse, pero puede, y les voy a poner un ejemplo de una vez. La ley dice que está prohibido sustraer, yo puedo decir en el reglamento está prohibido sustraer, tomar, llevarse sin permiso, trasladar prendas de un lugar a otro sin autorización de la empresa. O sea, esto es una facultad que tiene el empleador. En el reglamento se deben contemplar las normas de seguridad y salud en el trabajo básicas, aunque ya sabemos que hay un reglamento de higiene y seguridad también, y hay todo un sistema que complementa, pues, toda esta parte laboral. Y quien elabora el reglamento es el empleador. En esto es muy importante, lo elabora el empleador, pero ahora que vamos a ver el proceso disciplinario, ustedes si consideran, pues, que en el proceso hay una violación o algo, lo pueden hacer saber a la empresa, como para que la empresa revise, aunque este reglamento, como les digo, ya está, pues, aprobado, y es un reglamento que se ciñe a los lineamientos de la ley y de la Corte Constitucional. Las conductas para prevenir el acoso laboral también están dentro del reglamento interno, así como el teletrabajo. Y el reglamento interno de trabajo, es muy importante que lo sepan, hace parte del contrato. O sea que hágase de cuenta que usted con un clic pegó el reglamento de las 2 o 3 hojitas de su contrato de trabajo. Hace parte del contrato. Entonces también es su obligación leerlo, es su obligación enterarse qué dice el reglamento. Bueno, entonces el reglamento, en resumen, es un conjunto de normas que determinan las condiciones a que se sujetan el empleador y el trabajador en el desarrollo de su actividad laboral. Esas normas consignan asuntos de interés como las ya mencionadas, y también habla de las jornadas, de las horas extras, de los descansos, de las vacaciones, de los permisos remunerados, de los permisos no remunerados, entre otros aspectos. El reglamento interno de trabajo, yo voy a hacer un resumen sobre los aspectos más importantes respecto a deberes y obligaciones. Entonces, deberes. Todos tenemos el deber de respeto y subordinación a los superiores y compañeros de trabajo.
Tenemos el deber de procurar armonía en las relaciones laborales. O sea, lo que les decía ahora, es un deber generar buena armonía. Uno no necesariamente se tiene que hacer amigo de los compañeros, pero al menos como compañeros debe haber un respeto y una armonía laboral, ¿cierto? El saludo, la despedida, el favor, mira, ya hiciste esto compañero, por favor me pasas esto, recuerda aquello, con todo respeto. Entonces, guardar buena conducta en el orden moral y la disciplina, ejecutar los trabajos que se les confíen con honradez, observar los reglamentos, hacer las observaciones que consideren pertinentes a su superior jerárquico, tener mucha precaución en el manejo de maquinaria, de equipos, de instrumentos, permanecer durante la jornada laboral en el sitio o lugar donde debe desempeñar las labores y no estar pues brincando de puesto en puesto, no, usted debe estar en su puesto, en el puesto asignado y cumplir debidamente sus labores. Guardar confidencialidad en los asuntos de la empresa. Entonces yo tengo, por ejemplo, acceso a la base de datos de proveedores. Yo no puedo estar divulgando esa base de datos, ni suministrar teléfonos de la empresa sin autorización, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas situaciones de confidencialidad que incluso en el contrato de trabajo ustedes pueden leerlo. Cumplir el horario de trabajo que les sea asignado, realizar personalmente la labor, como lo habíamos dicho cuando hablamos de los principios de los elementos del contrato de trabajo, mantener en buen estado los elementos de trabajo, no consumir alimento en el sitio de trabajo, a no ser que esté autorizado para ello, manejar con moderación los equipos de telefonía, en este caso el celular. Muchas veces nos distraemos de nuestra labor por estar pendientes de las redes sociales y no ejecutamos nuestra labor, y eso podría ser una conducta sancionable. Es toda la moderación en el cargo, y más cuando usted tiene que operar máquinas o hay labores en especial que uno debe suprimir el celular para no entretenerse o descuidarse y poder incluso generar un accidente de trabajo por descuido. También tenemos como deberes observar pues todas las medidas del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, registrar en las oficinas el domicilio, si usted se casa, entonces debe informar, me casé, si le nació un hijo, todo esto. ¿Por qué? Porque es importante notificar a las EPS, a la Seguridad Social, cualquier novedad que se produzca en su estado civil o en los datos consignados de su familia. Observar las normas mínimas de aseo y presentación personal, eso es fundamental. Y ahí, por ejemplo, si yo presto servicios en una empresa de alimentos, con mayor razón, por poner un solo ejemplo, pero ejemplos serían varios, pues de todas maneras la presentación personal y el aseo es muy importante. Estar dispuestos en el puesto de trabajo a la hora que empieza el turno, ser cuidadoso en el manejo del material y los equipos y los elementos de la empresa, usar adecuadamente los servicios sanitarios. Esto es muy importante. Recordemos que tenemos compañeros de oficios generales que los debemos respetar, y entregar los servicios sanitarios limpios. Informar los errores de nómina, que sean notificados. Por ejemplo, a usted le llegó 200.000 pesos más y no sabe de qué, es bueno que llame a nómina, porque puede haber sido un error de nómina, o le dieron una bonificación, o le están pagando unas extras, o quién sabe qué, pero es muy importante, porque a veces hay un error en nómina y nos quedamos callados, y eso no es honesto. Programar y asistir puntualmente al trabajo, acatar pues como todos los deberes y las obligaciones que nos da el empleador, en este caso ya sea pues capital humano o la empresa usuaria, que como les dije tiene el poder de una subordinación que se le delega. Y vamos a terminar pues viendo unas prohibiciones para pasar al proceso disciplinario. Entonces, ¿qué se le prohíbe a los trabajadores? Se prohíbe sustraer, tomar, llevarse sin permiso elementos de la empresa, presentarse en estado de alicoramiento o de embriaguez. No necesariamente tiene que estar borracho. El hecho de que usted huela a trago puede ser sancionable. Está prohibido conservar armas, faltar al trabajo. O sea, si usted no tiene una justa causa, y las justas causas para faltar al trabajo son incapacidad o permiso de la empresa. Y aprovecho para decirles, cuando lo incapaciten, avise, que es que las empresas necesitan conocer eso, porque tienen que hacer reemplazos o programar horas extras a compañeros para reemplazar la actividad que usted hace. Entonces eso es muy importante. Está prohibido negarse a laborar en el turno que le asigne la empresa, llegar después de la hora de iniciación de su turno, o sea, llegar tarde, sin justificación, retirarse de la empresa antes de que termine su turno, disminuir el ritmo de trabajo, hacer colectas, rifas,
ventas en horas de trabajo, ¿cierto? Eso no está permitido. Tampoco está permitido pelear, instigar a peleas, como decimos aquí, carear al otro para que pelee con el compañero. Hacer propaganda política o religiosa está prohibido. Dormir en el sitio de trabajo en horas laborales. Hay empresas que dan un descanso y usted en el descanso puede dormir, pero no mientras esté en horas de trabajo. Cambiar el turno sin autorización. A veces suele suceder que yo voy y cambio el turno y no le digo a mi jefe, y entonces me están esperando a mí a las 7 de la mañana y yo no llego, y resulta que es que yo le había dicho a Pedro que si cambiamos el que empezaba a las 2. No, eso es a través del jefe, del superior jerárquico. Los que tengan que ver con dineros, demorar el reembolso de cuentas o de dineros de acuerdo a la labor que desarrollan. O sea, usted lo mandan a otra sede y le dan unos viáticos o unos pasajes y todo, y debe informar a la empresa pues los gastos en que incurrió y hacerlo a tiempo. Hacer uso indebido de los permisos o licencias. Esto es lo que les decía ahora. O sea, yo pido permiso para una situación y resulta que era mentiras. Entonces yo pido permiso porque tengo el niño enfermo, y resulta que me voy para el estadio, ¿cierto? Porque el partido lo adelantaron. Eso no es bueno, eso no es sano, porque como les dije, eso quiebra la confianza. Negarse a trabajar con los sistemas de la empresa, perder tiempo, estorbar a los compañeros para que ellos también pierdan tiempo, o ocultar faltas cometidas por mis compañeros. Yo me doy cuenta que JJ está hurtando y yo no le digo nada a la empresa, yo me quedo callado. Eso se llama complicidad. Yo debo acercarme a la empresa y decirle, mire, pónganle cuidado a este compañero que está sacando mercancía, o está haciendo esto, o está haciendo aquello. Eso es un deber que yo tengo como trabajador. Quienes usen equipos tecnológicos, computadores y todo, deben usarlos adecuadamente y no en asuntos que no tengan que ver con el trabajo. Entonces recuerden que la facultad disciplinaria está en cabeza de la empresa. Entonces vamos a ver el proceso disciplinario y con esto terminamos. Mire, el proceso disciplinario en capital humano se ciñe a los lineamientos de la Corte Constitucional, y es que debe haber un debido proceso. Al trabajador se cita a descargos. Previamente se le dice el por qué se va a citar y cuáles son las normas presuntamente en que usted violó, o las faltas en que usted incurrió. Se hace una audiencia de descargos a la cual usted puede ir acompañado de dos compañeros, valga la redundancia, dos compañeros de trabajo pueden ir a acompañarlo si usted así lo desea. Mucha gente desiste de ello y dice, pues yo fui el que llegué tarde o el que llegué embriagado, yo para qué voy con compañeros, pero eso ya es una decisión de cada uno. Pero usted sí tiene la opción de ir con compañeros de trabajo. Ya después de que usted rinda los descargos, la empresa hace un análisis de los hechos, valora las faltas, las pruebas que hay, porque usted también puede presentar pruebas, toma una decisión que es la consecuencia jurídica y le da la posibilidad a usted de que presente recursos. ¿Qué recursos? Si usted no está de acuerdo con la decisión, puede apelar la misma. Entonces el proceso disciplinario se basa en unos principios que son la buena fe. Se presume que todas las personas actúan en forma honesta, se presume. Reconocimiento a la dignidad humana, es el respeto, no discriminación. Presunción de inocencia, por eso cuando usted lo citan a descargo se dice para que explique las presuntas faltas, porque hay que partir de la presunción de inocencia. La sanción debe ser proporcional. O sea, yo llegué tarde, no generé perjuicio a la empresa y me meten 8 días la primera vez, digamos que sería desproporcional. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sería lo proporcional? Un llamado de atención o una suspensión de 1 o 2 días, dependiendo pues como el impacto que haya generado esa llegada tarde. Justicia y equidad es tratar a todo el mundo igual, como decíamos ahora, en forma imparcial y trato igualitario. Entonces, es competencia en este caso de capital humano realizar los procesos disciplinarios. La empresa usuaria puede pasar un informe, decir fulano de tal llegó tarde, o llegó borracho, o no se presentó a laborar, y capital humano tiene la potestad, por ser el empleador directo de ustedes, de realizar el proceso que, como se los dije, obedece a un procedimiento que garantiza el derecho fundamental al debido proceso. Entonces la empresa tiene 10 días hábiles a partir del conocimiento de la falta para llamarlo a descargos, le notifica a usted el hecho por cual lo está citando, realizan la audiencia como se los había manifestado, analiza los descargos y toma una decisión que se la debe notificar también de entre los 10 días siguientes a la realización de la audiencia de descargos. Entonces esto es básicamente lo que teníamos desde la parte laboral para ustedes en este proceso de inducción.
Con todo gusto resolveremos las dudas, resolveremos las inquietudes que ustedes tengan. Ya la parte de gestión humana les hará llegar un correo electrónico donde ustedes pueden manifestarse. Les agradezco mucho y les deseo lo mejor.